Sus hijos. El mayor es muy nervioso, provocador y está fascinado todo el rato fastidiando a su hermano. Diane se siente responsable de la situación, sobre todo cuando una maestra le ha advertido que ella está muy nerviosa. Antes de iniciar la psicoterapia, a veces se sentía tan deprimida que no hablaba mientras daba de comer a sus hijos. Y el mayor le preguntaba: «Mamá, ¿estás enfadada?» Stefan ha descargado alguna vez su violencia contra los niños cuando está nervioso, y esto explica que, en una ocasión, le propina un fuerte puntapié a uno de sus hijos, simplemente porque Diane no había querido moverse para cogerle la bufanda. Tras acudir a la consulta de un psiquiatra infantil con su hijo mayor, Diane preguntó si igual que su padre, no consideraba la violencia como algo normal. La violencia de Stefan, sancionada por la justicia. Es la vez que Diane presenta una denuncia, la segunda vez. La primera vez, cuando la golpeó con un cenicero, el abogado de Stefan justificó la violencia de su cliente por el comportamiento irresponsable de Diane, que no se ocupaba bien de los hijos. Esta mostró tanta ambivalencia que el juez, sin tener en cuenta que antes la había golpeado habitualmente, se limitó a sermonear a Stefan diciéndole que no estaba bien y que no volviera a repetirlo. Stefan fue condenado a una pena simbólica que quedó suspendida. Por descontado, esto no cambió nada su comportamiento. A pesar de todo, no fue completamente negativo porque la policía facilitó a Diane direcciones de asociaciones y esto acabó convenciéndola para someterse a psicoterapia. Esta vez Diane ha intentado presentar una denuncia ante la policía sin decírselo a Stefan. Después ha sucumbido al pánico y ha querido retractarse, pero el fiscal ha mantenido la denuncia. A Diane le ha sorprendido que se hayan tomado en serio los hechos que trataba de trivializar. Encerrarla con los niños en la casa durante 24 horas tras haber destrozado el teléfono fue tipificado como secuestro. Amedrentarla con un cuchillo fue considerado amenazas con arma blanca. En consecuencia, Stefan fue detenido de forma preventiva, por lo que Diane se sintió muy culpable. Stefan además aprovechó para contar a su entorno que su mujer le había metido en la cárcel por una simple pelea. Para consolarse a la salida, fue a comprarse un ordenador portátil con el dinero de la cuenta común porque se sentía muy deprimido. Ante el juez, Diane asumió la defensa de Stefan hasta el tal punto que logró evitarle una pena de cárcel con suspensión. Trivializó los hechos, le encontró excusas y afirmó que él se sometería a un tratamiento. Stefan tiene 1 año de libertad condicional, lo que significa que su condena ha quedado en suspenso, pero que se hará efectiva al menor desliz. Diane se siente culpable. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Qué pensarán los niños? ¿Que soy una mujer sin corazón? La evolución de la relación.
Desde que está controlado por la justicia, Stefan no ha vuelto a atreverse a emprender la violencia física, pero manifiesta su violencia de un modo distinto, rompiendo los platos, proporcionando puñetazos a la pared. Intenta culpabilizar aún más a Dayan y luego justifica con palabras de su psicoterapeuta. La psicoterapeuta me dice que si soy así es por culpa tuya, es porque tú me has alejado de mi familia. Me ha dicho que no permita que me manipules. Esto desestabiliza mucho a Dayan y se dice a sí misma que tal vez la psicoterapeuta de Stefan tenga razón al calificarla de monstruo que induce al comportamiento violento del otro. A medida que va avanzando su propia psicoterapia, Dayan aprende a afirmarse y a no tomarse al pie de la letra todo lo que le dice Stefan. Físicamente ha cambiado, se maquilla y se viste de manera más cuidada. Mantiene un discurso más afirmado. En el ámbito profesional, aunque hasta el momento no se había atrevido a hacerse valer, ahora se ha atrevido a proponer un nuevo proyecto a sus compañeros. Dayan afirma sentirse mejor, mientras a recuperar sensaciones sencillas de la vida cotidiana, como pasar buenos ratos con los niños. Para tratar de comprender mejor a Stefan, telefonó a su primera mujer, a la que ésta definiría como una loca. Se conocieron y Dayan se enteró de que esta mujer había sufrido los mismos problemas de pareja. Le había pegado, engañado e insultado durante años hasta que decidió marcharse. Hoy Dayan piensa que ya casi ha dejado de estar dominada por Stefan, aunque a pesar de todo, todavía no se siente capaz de abandonarle. Ahora se dice a sí misma que solo podrá quedarse si desaparece la agresividad de Stefan y éste asume las responsabilidades de sus actos. ¿Cómo puede verse gracias a este caso clínico? Parece que no son las agresiones físicas lo que Dayan denomina las crisis de su compañero, lo que le ha causado más daño. Ha aprendido a prevenirlas. La auténtica violencia radica en la minusvaloración constante de Dayan por parte de Stefan. El elemento principal que permite comprender esta relación de pareja es la posición protectora que adopta Dayan. Siente lástima de Stefan, trata de repararlo y por lo menos no hacerle daño, y esto la lleva a culpabilizarse siempre que podría protegerse. Si a Dayan le cuesta tanto defenderse es porque la violencia de Stefan ha resultado imprevisible, pero también porque el comportamiento manipulador de su madre la ha ido preparando en el terreno. Dayan no sabía establecer límites. Stefan lo advirtió y se adentró en esa brecha. La violencia psicológica. Como hemos visto gracias a la historia de Dayan y Stefan, lo que constituye la violencia en la pareja es un modo de relación basado en el control y la violencia psicológica. Sobre esta base aparecen distintos modos de agresión que variarían en función del contexto o el perfil psicológico del agresor. No obstante, la mayor parte de las veces, todas estas formas de agresión y violencia coexisten y se presentan de forma simultánea. La violencia física y la violencia psicológica están vinculadas. Ningún hombre pone a pegar a una mujer de un día para otro sin motivo aparente, en una crisis de locura momentánea.
La mayoría de los cónyuges violentos prepara primero el terreno atemorizando a su compañera. La violencia física no se produce sin que haya habido antes violencia psicológica. No obstante, la violencia psicológica sola, como se da en el caso de la violencia perversa, puede causar grandes estragos. Muchas víctimas afirman que es la forma de abuso más difícil de soportar en el marco de una vida en pareja. Cuando me insulta es como si me moliera a palos, me deja hecha polvo, enferma físicamente. K.O. Se habla de violencia psicológica cuando una persona adopta una serie de actitudes y palabras destinadas a denigrar o negar la manera de ser de otra persona. Estas palabras o estos gestos tienen por objetivo desestabilizar o herir al otro. En momentos de ira podemos pronunciar palabras hirientes, despectivas o hacer gestos fuera de lugar, pero generalmente esos deslices van seguidos de arrepentimientos o disculpas. En cambio, en la violencia psicológica no se trata de un desliz puntual, sino de una forma de relacionarse. Es negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos modos de proceder están destinados a someter al otro, a controlarlo y mantener el poder. Se trata de un maltrato muy sutil. Muy a menudo las víctimas afirman que el terror se inicia con una mirada despectiva, una palabra humillante, un tono amenazador. Se trata, sin asestar ni un solo golpe, de incomodar a la otra persona, crear una tensión, aterrarla, para demostrar bien el poder que uno tiene. Indiscutiblemente se produce un disfrute al dominar al otro con una simple mirada o un cambio de tono. Se habla de violencia psicológica cuando una persona adopta una serie de actitudes y palabras destinadas a denigrar o negar la manera de ser de otra persona. Estas palabras o gestos tienen por objetivo desestabilizar o herir al otro. En momentos de ira podemos pronunciar palabras hirientes, despectivas o hacer gestos fuera de lugar, pero generalmente estos deslices van seguidos de arrepentimientos o disculpas. En cambio, en la violencia psicológica no se trata de un desliz puntual, sino de una forma de relacionarse. Es negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos modos de proceder están destinados a someter al otro, a controlarlo y mantener el poder. Se trata de un maltrato muy sutil. Muy a menudo las víctimas afirman que el terror se inicia con una mirada despectiva, una palabra humillante, un tono amenazador. Se trata, sin asestar ni un solo golpe, de incomodar a la otra persona, crear una tensión, aterrarla, para mostrarle bien el poder que uno tiene. Indiscutiblemente se produce un disfrute al dominar al otro con una simple mirada o un cambio de tono. La dificultad para detectar las violencias psicológicas radica en el límite. Es impreciso. Es una noción subjetiva. Un mismo acto puede adoptar significados distintos según el contexto donde se escriba, y un mismo comportamiento será percibido como abusivo por unos y por otros no. Entre los psicoanalistas no disponemos de una definición consensuada de la violencia psicológica, ya que este tipo de violencia no se ha reconocido hasta hace poco tiempo. Del mismo modo, si bien es posible evaluar los aspectos físicos de la violencia,
resulta mucho más difícil medir lo que siente una víctima de violencia psicológica. Durante mucho tiempo he creído que la violencia conyugal no me afectaba, porque mi marido no me pegaba, pero de hecho era tan sumisa que no se necesitaba pegarme para que hiciera lo que él le viniera en gana. La violencia física no apareció hasta que empecé a resistirme. Aunque las mujeres sean las principales víctimas de la violencia en la pareja, reducir la violencia conyugal a la violencia física, hablar solo de los golpes, implica el riesgo de dejar a un lado la violencia de las mujeres contra los hombres. En efecto, la violencia no es patrimonio exclusivo de los hombres. Las mujeres saben perfectamente recurrir a ella. Cuando lo hacen, se valen más fácilmente de la violencia psicológica o la manipulación perversa. Veremos que su violencia, igual que la masculina, constituye un instrumento de dominación. Sin embargo, parece que ante una situación de violencia psicológica, hombres y mujeres no dan las mismas explicaciones. Los hombres tienden a justificar sus deslices dando explicaciones externas, el estrés, los celos, mientras que las mujeres ante las mismas maniobras esgrimen una explicación interna. Él no sabe expresar sus sentimientos, no cree que se le pueda querer. En la violencia psicológica existe un vínculo directo entre el comportamiento de quien agrede con injurias o actitudes hostiles y el impacto emocional negativo que tiene este comportamiento en la víctima. Por este motivo, aun cuando los primeros estudios sobre violencia conyugal distinguían la violencia verbal de la violencia psicológica, me parece que ambas son indisociables. Hay palabras, amenazas, gritos, insultos que sirven para poner en tensión y sembrar inseguridad. Y el modo de pronunciarlas, el tono, la elocución, es un procedimiento destinado a someter al otro. Los insultos de los hombres a las mujeres son muy estereotipados, de naturaleza sexual la mayor parte de las veces. Rara vez se profieren en público. La mayoría de los ataques verbales se realizan en privado, ya que los agresores intentan preservar una buena imagen de sí mismos. Cuando los ataques se hacen en público, adoptan una forma irónica para granjearse la aprobación de los testigos. Si la mujer protesta, se le replica que carece de sentido del humor, que es demasiado susceptible, que todo lo toma mal y ella llegará a dudar de la realidad de la agresión. No te lo tomes así, te lo digo por tu bien. Es inútil hablar contigo, de todas maneras no me vas a entender. Si no entiendes lo que te reprocho, haz examen de conciencia. Los primeros ataques verbales son sutiles y difíciles de detectar. Van aumentando gradualmente hasta que la mujer los considera normales. ¿Cómo puede afirmarse que insultar con regularidad a una mujer no es violencia? ¿Cómo pensar que las bromas humillantes, los sarcasmos, la denigración sistemática podrían ser anodinos? En el nivel vocal, para aterrorizar a su compañera, algunos hombres subirán el tono y gritarán. Otros, por el contrario, pondrán una voz suave, amenazadora. Desde el exterior puede parecer que estos cambios de tono no tienen consecuencias, pero para la mujer son un eco de amenazas o golpes anteriores. Freud observó que la civilización habría dado un paso decisivo el día que el hombre sustituyó la lanza por el insulto. ¿Pero acaso es verdad? Ciertas palabras matan con tanta certeza como los golpes.
La violencia psicológica se articula en torno a varios ejes de comportamientos o actitudes que constituyen microviolencias difíciles de detectar. El control. El control se sitúa primero en el registro de la posesión. Consiste en vigilar a quien de un modo malévolo, con la idea de dominarlo y mandarlo, se quiere controlar todo para imponer el modo en que deben hacerse las cosas. René decía a su mujer, que trataba de explicarle que no estaba de acuerdo con él: cállate, no sé mejor que tú lo que piensas. Cállate, mejor, yo sé mejor que tú lo que piensas. Puede ser el control de las horas de sueño, las horas de comida, los gestos, las relaciones sociales e incluso los pensamientos. Quiero saber en qué estás pensando. Claude, que tenía problemas para conciliar el sueño, solía despertar a su mujer para preguntarle si estaba dormida. No soportaba que se le escapara mientras dormía. Puede consistir en impedir que las mujeres progresen profesionalmente o cursen estudios. Cuando volví a matricularme en la universidad y lo tenía todo organizado con la canguro, mi marido se las arregló para cambiar su horario laboral en el último momento y no pude asistir a las clases más importantes. El aislamiento. Para que la violencia pueda perpetuarse, es preciso ir aislando progresivamente a la mujer de su familia, sus amigos, impedir que trabaje, que tenga vida social. Al aislar a su mujer, el hombre procura que su vida se centre únicamente en él, necesita que ella se ocupe de él, que solo piense en él. Procura que no sea demasiado independiente para que no escape de su control. Con frecuencia, las mujeres afirman sentirse prisioneras. Desde el principio de su relación, Jacques quiso alejar a Catherine de su familia, explicándole que no quería que le visitaran esas personas porque no estaban a su altura. Si no gustas a la gente es por culpa de tus orígenes. Tus padres son un desastre y no tienen cultura. A partir de entonces quiso imponerle su familia y su propio entorno social. Transcurrido un tiempo, puede suceder que la mujer, quien se aísle para estar tranquila, al no soportar más la presión que ejerce su marido ante la idea de un posible encuentro. Esto conduce a un aislamiento social e incluso algunas veces a una desinserción. Las personas del entorno son objeto de una verdadera manipulación para inducirles a aceptar la descalificación del otro miembro de la pareja. Quienes no sigan este camino y se muestren críticos serán alejados progresivamente. El aislamiento progresivo desemboca en un control total de la persona, como sucede en las sectas. El marido de Sonia no la dejaba conducir ni salir sola. No disponía de tarjeta bancaria ni de talonario. Tampoco tenía llave del buzón porque él insistía en abrir toda la correspondencia. El aislamiento también puede consistir en suprimir el teléfono móvil o el ordenador como se haría con un niño para que la mujer no pueda telefonear a su familia. Igualmente, mediante insinuaciones o mentiras, también es posible poner a la mujer en contra de sus allegados. Nuestros amigos están preocupados por ti.
Les parece que te comportas de forma extraña. Tu hermano repite en todas partes que te comportas como una guarra. El aislamiento es al mismo tiempo causa y consecuencia del maltrato. Los celos patológicos. El control puede traducirse en un comportamiento celoso, sospecha constante, atribución de una intención sin fundamento. Vigila mis llamadas telefónicas, a qué dedico el tiempo, mis relaciones con la familia y los amigos, porque quiere asegurarse de que no tengo un amante. Lo que este cónyuge no soporta es la alteridad de la mujer. Quiere poseerla totalmente y le exige una presencia continua y exclusiva. Estos celos patológicos no están basados en ningún elemento de realidad, como es el caso de una infidelidad por parte de la pareja, sino que provienen de una tensión interna que trata de aplacar de esa manera. Ahora bien, aunque su mujer se someta y no salga sola, siempre sentirá una insatisfacción, ya que ella sigue siendo otra, y para él esto resulta insoportable. A partir de ahí, lloverán los reproches, habrá una búsqueda de pruebas, extorsión para extraer confesiones, amenazas y después, llegado el caso, violencia física. El vuelco hacia los celos se produce a partir de un sentimiento de desvalorización. El hombre, antes de ponerse en tela de juicio a sí mismo, explica su frustración por la infidelidad de su compañera. Los celos pueden afectar el pasado de la mujer y en este caso el hombre no deja de dar vueltas a acontecimientos sobre los que no tiene ningún control porque pertenecen al pasado. De este modo general, ninguna explicación racional aplica a unos celos patológicos, ya que se trata ni más ni menos de un rechazo de la realidad. Mary vive con Paul desde hace 10 años. Los inicios de su relación fueron difíciles y meses después, cada uno se fue a vivir por su lado. Ella entabló entonces una relación de unos meses con otro hombre y él, durante ese tiempo, multiplicó sus aventuras. Cuando vuelven a establecerse bajo el mismo techo, Paul no deja de interrogar a Mary sobre las relaciones sexuales con su anterior compañero. Cada vez que esto sucede, ella trata por todos los medios de cambiar de conversación para no tener que contestar. Entonces él la vigila, comprueba sus llamadas telefónicas, lee su correspondencia, la interroga sobre cómo ocupa el tiempo. Me has engañado una vez, quien dice que no lo volverás a hacerlo. Por mucho que Mary le explique qué sucedió antes de que estuviera con él y que durante esa época él también estuvo con otras mujeres, esto no le tranquiliza. Se pone nervioso, la trata de puta y se acuesta con todo el mundo y exige mantener relaciones sexuales muy intensas para poder convencerse de que solo él le interesa a él. El acoso. Repitiendo hasta la saciedad un mensaje a alguien se consigue saturar sus capacidades críticas y su juicio, y si logra que acepte cualquier cosa. En el caso, por ejemplo, de discusiones interminables para conseguir confesiones mediante extorsión hasta que la persona agotada acaba cediendo. Puede pasarse noches enteras interrogándome para asegurarle de que no le he engañado. Para tener la fiesta en paz, acabo diciéndole lo que quiere que diga.
La otra estrategia consiste en vigilar a la persona, seguirla por la calle, acosarla por teléfono, esperarla en la salida del trabajo. Esta forma de violencia se produce con mayor frecuencia tras una separación. Desde que le dejé, me telefonea varias veces al día, alternando las declaraciones de amor con amenazas. Sitia mi piso y escribe insultos en la puerta. La denigración. Se trata ante todo de atacar la autoestima de la persona, mostrarle que no vale nada, que no tiene ningún valor. La violencia se expresa en forma de actitudes desdeñosas y palabras hirientes, frases despectivas, observaciones desagradables. Puede consistir en denigrar lo que hace, lo que es, expresar dudas sobre su salud mental y también acusarla de depresiva, anticipando así lo que se desea inducir en ella. Todo el mundo sabe que estás loca y sería mejor que te internaras. O bien, denigrar sus capacidades intelectuales. Cuando expresaba mi punto de vista sobre alguna cosa, él me decía, ¿y tú qué sabes de eso? Negar sus ideas o sus emociones, acusarla de comportarse de forma inapropiada, reprocharle el modo en que se ocupa de la casa, de los niños, de la ropa, de los gastos. Te ocupas tan mal de los niños que voy a denunciarte para que te los quiten. Criticar su físico. Mi marido se burlaba todos los días de mi nariz grande y de mi pecho plano. Y si me quejaba, lo justificaba diciendo que no era una crítica porque era una realidad. También es atacar a su familia, a sus amigos, sus valores mediante críticas sistemáticas. Igualmente es tomarla con los niños, ya que para muchas mujeres los gestos de agresión del cónyuge contra los hijos se sienten como una violencia psicológica ejercida contra ellas mismas. Cuando reaccionaba, dejaba de atacarme, pero la tomaba contra nuestro hijo. Mira tú, mocoso, es como su madre, una quejica y un llorón, otro del que tampoco sacaremos nada bueno. Los ataques pueden cebarse en lo femenino de la compañera, su capacidad de ser una buena ama de casa o una mujer atractiva. Si me ponía un poco tierna con él, mi marido me rechazaba diciéndome que era imposible desear a alguien tan fea como yo. Cuando finalmente abandoné a mi marido, me dijo que él era tan desastre que no me quería ningún otro hombre. Años después, aunque sé que soy atractiva, aún no me siento capaz de agradar a un hombre. Atacar la capacidad de la mujer de educar bien a sus hijos resulta muy eficaz, porque puede inducirle a creer que si los niños son difíciles o no van bien al colegio, es por culpa suya. En cuanto expresa el deseo de tener hijos, mi marido me decía que, con lo débil que era, le sorprendería que pudiera hacerlo. Añadía que de todas formas tampoco iba a ser capaz de criarlos. Cuando mi hija traía malas notas del colegio, no era ella, sino yo la que recibía un rapapolvo, porque no era capaz de supervisar unos malditos deberes de secundaria. La descalificación puede realizarse mediante palabras que parecen sinceras y correctas. Se trata de manipular a la mujer sin que sea consciente de ello, atacar su autoestima, inducirle a perder confianza en sí misma. Según un estudio quebequés, aunque las mujeres sean igual de capaces de denigrar a su cónyuge, los ataques son distintos en función del sexo. Los hombres atacan más el rol materno de la mujer,
sus capacidades domésticas y sus cualidades como amante, algo que se corresponde con el estereotipo social de la mujer. Los ataques de las mujeres apuntan, con buena lógica, a los estereotipos masculinos, el rol social del hombre. Así, por ejemplo, al volver de un fin de semana agotador en la casa de unos amigos, Judith reprocha a su marido: durante todo el fin de semana solo has abierto la boca para comer. No has participado en la conversación, no has ayudado en nada. Te has pasado el tiempo jugando a juegos estúpidos con el teléfono móvil. Las humillaciones. Humillar, rebajar, ridiculizar es propio de la violencia psicológica. Como el otro no es más que un exutorio para la rabia que uno lleva dentro, no tiene existencia propia, no se le respeta. Maxine tenía la costumbre de entregar a su mujer el dinero del mes tirándolo al suelo, y ésta solo podía ponerse en 4 patas para recogerlo sin decir ni una palabra. Escupir a la cara y hacer pedorretas mientras la persona habla, o si el mensaje no queda lo suficientemente claro, emplear métodos más radicales. Cuando me maquillaba en el cuarto de baño, mi compañero venía a orinar en el lavabo a mi lado. Yo protestaba, le decía que para eso tenía el váter, y él me contestaba diciendo que era muy remilgada, que todos los hombres lo hacían. Más que una intención de fastidiarme, veía que tenía la voluntad de humillarme, pero no sabía qué hacer aparte de protestar. Entonces me trataba de gruñona. Cuando le estaba reprochando sus infidelidades, mi marido me arrastró a los lavados y me tiró al suelo. Ahora te voy a enseñar lo que eres para mí, y me orinó encima. A menudo estas humillaciones poseen un contenido sexual. Hablaremos de esta cuestión un poco más adelante. Propician el nacimiento de una sensación de vergüenza, lo que constituye un obstáculo suplementario para hablar del tema y recibir ayuda. Las violencias psicológicas, la denigración sistemática, los insultos provocan una ruptura de la identidad, un desmoronamiento interior. Estos ataques, en efecto, tienen por objetivo la autoestima de la persona, que acabará asimilando la depreciación y dejará de sentirse digna de ser amada. Además, ¿cómo encontrar palabras para describir las humillaciones? ¿Cómo contar algo tan íntimo, en particular la violencia sexual? Para entonces no quería hablar del tema porque me daba vergüenza aceptar que me trataran de esa manera. Aunque fuera en contra de mi voluntad, durante mucho tiempo creí que era culpa mía. Ahora preferiría olvidar esa época, pero la vergüenza vuelve a surgir en cuanto pienso en ello de nuevo. Los actos de intimidación. Dar portazos, romper objetos para manifestar el mal humor constituyen actos de intimidación. Cuando una persona desahoga con los objetos, el otro miembro de la pareja puede interpretarlo como una forma de violencia controlada. A pesar de ello, se trata de una violencia indirecta. El mensaje que quiere transmitirle al otro es: mira mi fuerza, mira lo que puedo hacerte. La amenaza y la hostilidad se vehiculan con mayor claridad cuando el hombre juguetea de modo ostensible con un cuchillo o conduce de forma peligrosa. El objetivo de estos comportamientos es suscitar el miedo en el otro. Si iniciábamos una conversación en el coche y no estaba de acuerdo con él, mi marido se ponía a conducir aumentando la velocidad, rozando las cunetas,
dando bruscos volantazos hasta que le suplicaba, le decía que todo lo que él quería que dijera. Igualmente, el hombre violento puede jugar a atemorizar a su compañera mediante agresiones indirectas, por ejemplo, maltratando al animal de compañía. La indiferencia ante las demandas afectivas. La violencia moral también es el rechazo a que la otra persona te afecte. Es mostrarse insensible y desatento ante el compañero o la compañera y hacer alarde del rechazo o desprecio. Mi marido no me pegó nunca, incluso puedo decir que no me tocó mucho. Era un hombre bastante frío y serio, que siempre sabía más que los demás. Al principio de nuestra relación me dijo que él era así y que no iba a cambiar. Un día, mientras íbamos a casa de unos amigos, intenté cogerle la mano en la calle y darle un beso. Me rechazó rudamente diciendo, porque vivimos juntos no tenemos que estar todo el día aliados. Incluso durante el acto sexual se negaba a besarme. Era infeliz con él y debería haberle abandonado, pero no tenía nada objetivo que reprocharle y él me decía que era yo, que era demasiado exigente. Es ignorar sus necesidades, sus sentimientos o crear a propósito una situación de carencia y frustración para mantener al otro sumido en la inseguridad. Durante toda mi vida conyugal nunca discutí ni una vez con mi marido, ningún intercambio. Sin embargo, creo que le pregunté 1000 veces qué me reprochaba, por qué me hacía tanto daño. Nunca obtuve respuesta. Nunca vi la mayor sombra de un sentimiento de compasión en su mirada. No es querer hablarle, salir con la pareja, acompañarla al hospital, acudir a las celebraciones familiares. Es estar de morros varios días seguidos sin saber por qué. También es no tener en cuenta el estado físico, fisiológico o psicológico de la compañera. Por ejemplo, querer hacer el amor tras una violenta discusión, o bien exigir que se ocupe de la casa cuando está enferma. Como estaba en los primeros meses de un embarazo difícil y el médico me había recomendado guardar cama al máximo tiempo posible, mi marido invitó a cenar a 6 compañeros y puntualizó que era importante para él que preparara la comida excelente. No se ofreció a ayudarme ni una sola vez. Tras la cena tuve que ir al hospital porque sangraba. No me acompañó y puso como pretexto que el día siguiente tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Cuando volví a casa tras un aborto, hizo como si no hubiera sucedido nada. Las amenazas. La violencia psicológica puede comportar amenazas. La amenaza con llevarse a los niños, quitar el dinero, pegar, suicidarse. También pueden sugerirse represalias con los allegados. Si la mujer no actúa como se quiere, la anticipación de un golpe provoca tanto daño en el psiquismo como el golpe que se asesta de verdad, y esto se ve intensificado por la incertidumbre en la que se mantiene la persona con respecto a la realidad de la amenaza. Se trata de mantener así el poder sobre el otro. El chantaje con el suicidio constituye una violencia sumamente grave, ya que propicia que el compañero o la compañera cargue con la responsabilidad de la violencia. Es culpa mía, no he sabido ayudarle. Todas estas maniobras, consideradas de forma independiente, podrían enmarcarse en una disputa de pareja clásica, pero lo que constituye violencia es la repetición y la duración en el tiempo, así como la asimetría en los intercambios.
Al contrario de lo que sucede en un conflicto conyugal, donde existe un límite para lo que puede decirse en un tipo de relación basada en la violencia psicológica, quien es violento pone en el punto de mira las emociones del compañero, o más concretamente sus debilidades emocionales. Cuando se vive en pareja, se tiene un conocimiento íntimo del otro, se conocen sus defectos y por tanto se puede golpear con precisión allí donde hace daño. Se puede aprovechar una confidencia, una confesión para destruir mejor al otro después. Cuando decidieron irse a vivir juntos, Mary explicó a Sylvain que si mantenían unas malas relaciones con su familia, era porque su tío había abusado sexualmente de 2 hermanas y su madre se había negado a romper con ese hombre. Mary, que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, no lo soportó y prefirió irse a vivir sola. Más tarde, cuando Sylvain se ponía violento y Mary intentaba defenderse, él la trataba de loca. No me extraña con la familia que tienes. Y amenazaba con contar a todo el mundo que procedía de una familia incestuosa. Durante el divorcio llamó a las personas que podrían testificar a favor de Mary para descubrirles por fin ese secreto familiar. La violencia psicológica constituye un proceso que tiene por objetivo establecer o mantener una dominación sobre el compañero o la compañera. Como veremos más adelante, es una maniobra que sigue un determinado guión. Se repite y se intensifica con el tiempo. Se empieza por el control sistemático del otro. Después llegan los celos, el acoso para finalmente acabar con humillaciones y denigración. Todo eso para engrandecerse a costa de rebajar al otro. Esas faltas de respeto, esas críticas podrían parecer anódinas si fueran aisladas, pero esas palabras o gestos se enmarcan en un proceso muy destructivo para la autoestima de la persona que los está sufriendo. La repetición y el carácter humillante de estas situaciones pueden provocar un verdadero desgaste mental e incluso inducir a la persona al suicidio. La violencia psicológica es negada por el agresor, así como por los testigos, que no ven nada, que no siembra dudas en la víctima sobre sus sentimientos. Nada viene a demostrar la realidad que está sufriendo. Es una violencia propia. El denominador del dominador utiliza la violencia para conservar su situación de omnipotencia. Para él, la agresión solo es instrumento que le permite obtener y conservar lo que desea, es decir, el poder. Las amenazas y los actos destinados a aterrorizar al otro constituyen la última etapa antes de la agresión física. Pero este estadio no se ve nada. En cambio, cuando existe violencia física, elementos exteriores, certificados médicos, testigos oculares, atestados policiales demuestran la verdad de la historia. Las mujeres no experimentan forzosamente todas las formas de violencia que acabamos de describir, pero es necesario saber que todas están vinculadas a los hombres violentos. Pasan de una u otra justificándolo por el comportamiento inapropiado de su compañera. Las diferentes situaciones de violencia. Las agresiones físicas. La mayor parte de las veces la violencia física solo aparece cuando la mujer se resiste a la violencia psicológica. El hombre no ha conseguido controlar lo suficiente a una compañera demasiado independiente, como deja señales visibles. Lo que es considerado violento por la propia mujer y el mundo exterior es la agresión física, y no el abuso psicológico anterior. Cuando se recurre a la policía o a las asociaciones, se hace normalmente tras una agresión física.
En 1998, esta circunstancia afectó al 84% de las mujeres que se pusieron en contacto con la asociación francesa Violence Conjugale Femmes Info Service. Cuando las agresiones físicas no son frecuentes, las mujeres rara vez se sienten víctimas. Para ellas, los golpes aislados siempre tienen una explicación lógica. Tiene preocupaciones en el trabajo o bien está cansado. Por supuesto, las agresiones físicas no son cotidianas. Surgen cuando hay una imposibilidad de hablar sobre el problema, cuando no se consigue pensar y expresar el malestar mediante palabras. Mientras las huellas sean mínimas, las mujeres no acaban de decidirse a denunciar. Es el caso, por ejemplo, de la mujer a quien pregunté si su marido la golpeaba. No me golpea en absoluto. Es verdad que de vez en cuando me pega, pero no me gusta la palabra golpear porque es inadmisible, pero pegar es menos grave. Cuando la violencia física no parece intencionada, la mujer no siempre la reconoce como tal. Desde el nacimiento de sus hijos, Gerald, el marido de Sophie, se ha vuelto cada vez más celoso. La vigila, la aísla, la acosa, pero nunca le ha pegado. Cuando viene a verme esa semana, tiene un enorme hematoma en la mejilla y me dice: mi marido quería escuchar los mensajes de mi teléfono y me lo arrancó de las manos. Cuando quise cogerlo, me empujó con un taburete y me hizo caer. Tengo unos hematomas enormes, pero no puedo denunciarlo porque no me ha golpeado directamente con el taburete. Me he caído sola. Los actos de violencia física pueden ocurrir solo una vez o repetirse, pero cuando no se denuncian, siempre se produce una escalada de intensidad y de frecuencia. Después, hasta evocar la primera agresión mediante amenazas o un gesto para que, según el principio del reflejo condicionado, la memoria reactive el incidente y la víctima y la induzca a someterse de nuevo. La violencia física incluye un amplio abanico de malos tratos que pueden ir desde un simple empujón hasta el homicidio, pellizcos, bofetadas, puñetazos, patadas, tentativas de estrangulamiento, mordiscos, quemaduras, brazos retorcidos, agresión con arma blanca o arma de fuego. El secuestro tampoco debe descartarse, como hemos visto en el caso de Diane. Golpear en el vientre con la palma de la mano, tirar del pelo, empujar, retorcer el brazo, no deja señales y algunos hombres lo saben perfectamente. Basta con un pañuelo en el cuello envuelto para disimular un intento de estrangulamiento. Pero cuando los violentos se descontrolan, algunas veces vemos llegar a las urgencias en los hospitales a las mujeres en un estado cercano al de boxeador tras un combate, con el arco de la ceja hundido, fracturas nasales o perforaciones de tímpano. Muchos golpes apuntan al vientre cuando la mujer está embarazada, como si fuera necesario afectar su capacidad reproductora, o bien el rostro, los ojos, como si fuera necesario anular la mirada que puede juzgar y destruir su pensamiento. Se ve perfectamente que mediante estos gestos se pretende anular al otro en tanto que sujeto. Por medio de los golpes se pretende marcar el cuerpo, causar una fractura en el envoltorio corporal de la mujer y provocar así la caída de la última barrera de resistencia para poseerla por completo. Es la marca del dominio, es la huella que permite leer en el cuerpo la aceptación de la sumisión.
Cuando las mujeres han sufrido humillaciones durante mucho tiempo, pero no han sabido reaccionar, puede suceder que un episodio de violencia física, castigo por la policía, desencadene en ellas una reacción y les permita encontrar una salida. Pero la mayor parte de las veces, como hemos visto en el caso de Dayan y Stefan, la denuncia ante la policía aplaca las agresiones físicas, pero la violencia sigue estando ahí y se manifiesta de un modo distinto, por ejemplo, mediante ataques verbales o psicológicos. También ocurre que cuando la mujer reacciona ante los golpes y llegado el caso los devuelve, el hombre invierte la situación en beneficio propio al acusar de violencia a su compañera. En esos casos es posible creer que solo se trata de una banal riña conyugal. Con respecto a la violencia psicológica, hemos visto que las víctimas dudarán durante mucho tiempo de la realidad del maltrato que están sufriendo. Por idénticos motivos, puede suceder lo mismo con una agresión física. Tras la enésima pelea con Francois, su marido, nadie se sienta en el alféizar de la ventana de su habitación. Francois se acerca, furioso, la trata de mierda, la sacude y la empuja. Nadia cae desde la ventana del primer piso. A pesar de un traumatismo craneal, no contradirá la versión de Francois, que alude a un mareo seguido de caída. Ya no está segura de nada. La violencia física también puede expresarse de forma indirecta, torturando a un animal familiar o maltratarlo al hijo de otro matrimonio. El objetivo de estos ataques es infundir miedo, pero resulta igual de doloroso físicamente que si el golpe le hubiera asestado de verdad. Aunque los golpes no se hayan propinado de verdad, la mujer experimenta el sufrimiento en el cuerpo. Le duele la cabeza, el estómago, los músculos y además como si hubiera incorporado a sí misma el lenguaje del odio. Todos los estudios demuestran que las mujeres que sufren violencia, ya sea física o psicológica, presentan un estado de salud claramente menos bueno que las demás mujeres y consumen mucho más medicamentos, en particular medicamentos psicotrópicos. Se percibe claramente que se establece un vínculo entre el hecho y la violencia psicológica. El gesto violento que se anticipa pero que no se produce tiene un efecto igual de destructivo, si no más, que el verdadero golpe asestado, que no llega forzosamente en el momento que uno espera. Por lo general, cuando las mujeres han tomado la decisión de marcharse, es el momento de mayor violencia física de su compañero. Las mujeres lo saben y por eso temen agravar la situación al marcharse. El chantaje, las amenazas, la manipulación son temibles y se temen. Si me voy, tomará represalias. ¿Voy a poder asumirlo? En algunos casos también temen que el hombre lo pase mal, se deprima o incluso se suicide. Por este motivo, precisamente, las mujeres necesitan estar arropadas y recibir apoyo. Para distinguir lo que es chantaje y lo que debe tomarse en serio, en ocasiones será necesario aplicar un auténtico plan de seguridad para ayudarles a ver las cosas con claridad. Comentaremos esta cuestión más adelante. La violencia sexual es la forma de violencia que a las mujeres más les cuesta comentar y sin embargo está presente muchas veces. La violencia sexual recubre un espectro muy amplio que va desde el acoso sexual hasta la explotación sexual, pasando por la violación conyugal. Pero consistir
en obligar a alguien a realizar actividades sexuales peligrosas o degradantes, escenificaciones desagradables, pero la mayor parte de las veces se trata simplemente de obligar a una persona a mantener una relación sexual no deseada, ya sea mediante una sugerencia, menuda pedibunda estás hecha, o una amenaza. Por ejemplo, puede imponerse un embarazo a una mujer que no lo desea, cuando se sabe que la llegada de un hijo puede constituir una manera adicional para controlarla. Las violencias sexuales pueden ocasionar traumatismos pélvicos o el contagio de enfermedades de transmisión sexual. En un contexto de estas características, las mujeres no se encuentran en disposición de exigir un preservativo. En un estudio reciente realizado en 148 mujeres víctimas de violencia en la pareja, que habían sido objeto de sentencia judicial, el 68% de las víctimas encuestadas afirmaba haber sufrido, además de golpes y lesiones, violencias sexuales por parte del cónyuge, y las mujeres agredidas sexualmente presentaban un número significativamente mayor de síntomas psicológicos postraumáticos que las mujeres que solo habían sufrido violencia física sin componente sexual. Una relación sexual no deseada suele permanecer silenciada porque forma parte del deber conyugal, considerado todavía hoy como un derecho para el hombre y una obligación para la mujer. Muchas mujeres aceptan relaciones sexuales que no desean simplemente para que su compañero deje de acosarlas. No siempre resulta fácil distinguir lo que es una relación sexual consentida de lo que es una relación sexual por coacción. ¿Cuántas mujeres dicen: acabé cediendo porque primero me suplicó, luego se burló y después me amenazó? Desde que su marido se comporta de forma violenta, Pascale ha perdido el deseo sexual, pero él la somete a tal presión, le hace tal chantaje que ella acaba cediendo y diciéndose a sí misma: si satisfago su deseo, se tranquilizará, las cosas irán mejor. En un estudio quebequés realizado con 200 mujeres víctimas de violencia en la pareja, 3/4 partes de ellas, 75.4%, habían señalado que las relaciones sexuales con el cónyuge constituían un medio de calmar la situación. La violencia sexual se manifiesta de dos maneras: mediante la humillación y la dominación. Cuando su compañero la humilla, la mujer se siente degradada en tanto que ser humano. No es más que una variante de la violencia psicológica. Se trata de rebajarla. Cuando mis hijos eran pequeños, todas las semanas televisaban un programa donde salían mujeres con el pecho descubierto. Mi marido, que no se lo perdía nunca, se plantaba delante de la tele y llamaba a nuestros hijos: niños, venid a ver tías con las tetas gordas, nada que ver con vuestra madre. Y delante de los niños se sucedía toda serie de bromas de mal gusto sobre los senos de las mujeres de verdad y mi pecho plano. Por supuesto, al principio protestaba, pero me dijo tantas veces que carecía de sentido del humor y que todos los hombres les gustaban los pechos grandes, que acabé encerrándome en la cocina durante esos momentos. Casi todos los hombres violentos en sus momentos de irritación utilizan un vocabulario grosero, insultos envilecedores, y equiparan a la mujer con una prostituta: mala puta, que solo sirves para chupar p. Pero la violencia sexual es, ante todo, un medio para dominar al otro. No tiene nada que ver con el deseo.
Para un hombre es simplemente una manera de decir me perteneces. Es preciso decir que muchos hombres alimentan sus fantasías sexuales con prácticas vehiculadas por la pornografía, donde la dominación masculina se escenifica de forma caricaturesca. La violencia de dominación y avasallamiento puede afectar a un hombre en una pareja homosexual o heterosexual. Estos daños que provoca son de la misma categoría. Se feminiza al hombre, se le trata de mujercita, de tía, de puta. Ante este tipo de agresión, algunas mujeres no saben qué límites poner a las demandas sexuales de su compañero. Sophie conoció a Remy cuando solo tenía 17 años. Él era mayor y ya disfrutaba de una buena posición social. Ella no se sentía bien consigo misma y no se encontraba atractiva. Él tenía unas apetencias sexuales muy altas y con ella no creía estar a la altura. Aceptó a regañadientes practicar el intercambio de pareja. Cuando se negó a continuar con esas prácticas sexuales que no la satisfacían, él se puso furioso. Das un juguete a un niño y luego se lo quitas. Ella se sintió culpable y durante mucho tiempo le llevó mujeres a su casa. Después, él llevaba la cuenta exacta de sus relaciones sexuales y exigía que por la noche se pusiera ropa sexy, ligueros, medias finas, zapatos de tacón muy alto. Al principio lo hacía para agradarle, ahora lo hago para estar tranquila porque de lo contrario acaba poniéndose violento. A menudo las mujeres no legítimas, o sea, las amantes, se sienten obligadas a hacer más concesiones a riesgo de convertirse en objetos sexuales. Delphine era enfermera en la clínica donde Martin trabajaba como médico. Desde el principio de su relación se mostró en privado, violento verbalmente. La trataba de puta, de guarra y le decía que era un desastre, incapaz de nada. Con el pretexto de que no era su mujer, debía aceptar todas sus fantasías sexuales. Por ejemplo, un día la llevó al Bois de Boulogne y la obligó a hacer una felación a un negro. Ella no pudo más e intentó huir, pero él la persiguió, la agarró y la violó. Cuando se quedó embarazada, temió que le hiciera chantaje y se presentó en casa de ella con un material necesario para practicarle un aborto él mismo. Después de esto, Delphine se decidió a poner fin a la relación y denunciarlo. Aunque se juzgó el caso, esta mujer quedó gravemente traumatizada. Cuando ellas tratan de denunciarlo al exterior, les suele costar mucho hacerse oír, ya que, según el parecer de muchos, son masoquistas por naturaleza. Ahora bien, el masoquismo consiste en obtener placer al someterse en un juego sexual. Esto no significa en absoluto que deba ocurrir lo mismo en la vida cotidiana. Sin embargo, puede suceder que a un hombre imponga por la fuerza y el chantaje este tipo de prácticas a una mujer que no lo desea en absoluto. En este caso, ella se encuentra en una posición de esclava sexual. Costará mucho que le crean si finalmente logra escapar de su amo. Desde el principio de su relación con Céline, Bernard se comportó de un modo peculiar. Cuando mantenían relaciones sexuales, la pellizcaba, la pinchaba, la azotaba. A ella no le gustaba, pero él decía que era normal, que solo era un poco de sal para evitar la rutina. Pero él quiso practicar el intercambio de pareja. Ella aceptó a regañadientes, la introdujo en los círculos sadomasoquistas. Le introducía anillas en el sexo,
le cosía los senos, la golpeaba con un látigo, le daba descargas eléctricas en los órganos genitales con un aparatito. Si se quejaba, la ataba en el sótano. En cambio, si se controlaba y no chillaba, la acariciaba y se mostraba amable con ella. Por 2 veces quiso abandonarlo y pedir el divorcio, pero en ambas ocasiones fue a buscarla diciéndole que si se marchaba, diría al juez que se prostituía para que no le concedieran la custodia de los niños. Tengo fotos, no podrías decir que no te acostabas con todo el mundo. Durante una de sus tentativas de huida, el agente de policía, el que había denunciado los hechos, reveló a su marido la dirección de su escondite y éste fue a buscarla. Había logrado convencer a la policía de que tras la pelea su mujer se había llevado a los niños. Celine no sabía cómo salir de esta situación, ya que le daba vergüenza hablar de lo que hacía su marido. ¿Cómo explicar todo esto a alguien que ni siquiera sabe que existe? Un día, aprovechando que su marido no la vigilaba tan de cerca, Celine logró marcharse, llevarse pruebas de lo que había estado sufriendo. Presentó una denuncia por agresión con lesiones, torturas y actos de barbarie. Por el momento, Bernal permanece en la vivienda familiar. Se ha quedado con el coche y la segunda residencia. Celine vive en un pequeño estudio. La violencia sexual puede proseguir incluso después de la separación con amenazas y acoso. Anne abandonó a Gerald tras 1 año y medio de relación porque me metía, no me respetaba, me engañaba o quizás simplemente porque no lo quería o había dejado de quererle. Durante su relación había grabado sus relaciones íntimas en alguna ocasión. Furioso por haber sido abandonado, Gerald crea una página personal en internet con fotografías de Anne durante el acto sexual acompañadas de comentarios obscenos. No solo se lo comunica y se le pasa de la dirección, sino que añade que va a enviar un DVD con sus jugueteos a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y al jefe de ella. Anne se entera de que efectivamente ha hecho llegar por mensajero a sus superiores unas fotografías suyas desnuda con el comentario: tengan cuidado con ella, es una zorra. Anne se hunde. He sido mancillada por la imagen que reflejaba de mí. Me avergüenzo de haber compartido mi vida durante tanto tiempo con una persona que me despreciaba hasta el punto de exhibirme como un objeto. A pesar de las amenazas de represalias por parte de Gerald, se dedicó a denunciarlo a la policía, pero quedó traumatizada y culpabilizada por haberle entregado su confianza y su cuerpo. Toda violencia sexual supone un trauma importante. Puede darse el caso de que una persona a la que se haya impuesto una violencia sexual viva desde entonces con la convicción de que es alguien despreciable y que no logra la aceptación de ningún otro compañero. La presión económica. Es preciso considerar la presión económica como una forma particular de violencia psicológica, una trampa o un chantaje suplementario que impide a las mujeres salir de la relación alienante, ya que tienen las mismas dificultades para abandonar al compañero cuando se ganan la vida correctamente o incluso cuando se invierte la dependencia material, como en el ejemplo que veremos a continuación. Con el pretexto de un despido o una profesión aleatoria, algunos hombres se las apañan para dejar de trabajar y para que los mantengan sus compañeras. En este caso, la culpabilidad es lo que induce a estas a quedarse. Sara lleva 8 años viviendo con Paul. Al principio trabajaban los dos.
El sueldo de Paul era claramente superior al de Sara. Después Paul perdió el empleo y fue concertado en entrevistas de trabajo que no dieron ningún resultado. Salía de ellas desanimado y acabó dejando de buscar. Sara pagaba el alquiler, además el contrato está a su nombre porque consiguió el piso gracias a su trabajo. Paul no tiene ninguna autonomía, no solo no trabaja, sino que tampoco se encarga de las tareas domésticas. A Sara le gustaría marcharse, pero se pregunta qué hará él sin ella. Me dice que si lo abandono, se convertirá en un indigente sin hogar por mi culpa, y a pesar de todo no puedo hacerle algo así. Me da lástima. ¿Qué dirían nuestros allegados? También está el caso más clásico, donde el temor a las dificultades materiales conseguiría su independencia económica, impide a las mujeres abandonar a un cónyuge violento, temen pasar penurias a fin de mes, no encontrar trabajo en una casa, a menudo no conocen derechos ni las ayudas posibles y se desaniman. La presión económica se ejerce de un modo distinto según los entornos, pero en todos los casos se trata de arrebatar a la mujer su autonomía, conseguir que no tenga margen de maniobra ni manifiesta de separación. Para asegurarse el mantenimiento del poder económico, el hombre puede empezar verificando sistemáticamente todas las cuentas, negándose a entregar el dinero suficiente o bien dándolo con cuentagotas. Todo eso acompañado de observaciones culpabilizadoras. Puede llegar incluso a negarse a proporcionar una tarjeta de crédito o un talonario a su compañera. En ocasiones nos sorprende que una mujer que trabaja no pueda ni siquiera acceder a sus cuentas. Esta dependencia puede existir, sea cual sea el nivel de ingresos familiares. Y en estos casos puede suceder que el hombre oculte la pensión económica a la que está sometida la mujer en la vida cotidiana con algún regalo caro de vez en cuando. Tras unos largos estudios financieros por Lea, Jerome disfruta ahora de una buena posición. La pareja tiene un buen coche, un buen piso, una segunda residencia. Jerome considera que el trabajo de Lea no se corresponde con su posición social y en consecuencia le ha pedido que abandone sus actividades. Ahora es él quien toma todas las decisiones sobre la pareja y nunca pide opinión de su mujer. Ella solo tiene un presupuesto muy ajustado para el día a día. Él quiere que siempre vaya bien vestida, pero es él quien elige la ropa que debe ponerse porque él paga. Tras una pelea y sobre todo si se ha comportado de forma violenta, ha tomado la costumbre de regalarle una joya o un pañuelo para acabar con ¿de qué te quejas? El hombre puede intentar convencer a su mujer para que abandone su actividad profesional o sus estudios, alegando que los niños son infelices sin su madre, que las comidas se hacen demasiado rápido, que la casa está descuidada, que ese segundo sueldo solo sirve para aumentar los impuestos. Esta situación impuesta dificulta aún más cualquier tentativa de separación. Tenía un buen cargo en la universidad y como recibía buenas calificaciones, hacía muchas posibilidades de obtener cada vez más responsabilidades. Entonces, mi marido se puso a criticar a mis compañeros, a mis superiores, logró convencerme de que no podía esperar nada de una carrera en un contexto profesional así. Acabé presentando la dimisión. Después, como era él quien ganaba el dinero, le parecía normal tomar solo las decisiones económicas de la casa. No solo se puso a gestionar el dinero que ganaba, sino también el dinero procedente de la herencia de mi padre. Cuando protestaba me advertía que yo era tan derrochadora que al actuar así solo me estaba protegiendo.
En el caso particular de las mujeres que desempeñan la misma profesión que su marido, como hemos visto en el ejemplo de Diane y Stefan, sean cuales fueran sus competencias, ellas suelen ocupar la segunda posición y procuran que su compañero destaque. A quienes son ayudantes de su marido rara vez se les declara fiscalmente como cónyuge colaborador y en caso de separación no se benefician de la protección alguna. Por lo general se piensa que esta dependencia solo es posible cuando el sueldo de las mujeres es inferior al del compañero, pero acabamos de ver que no es una regla absoluta. En las parejas donde la mujer gana más que su compañero, éste puede minusvalorar perfectamente la envidiable posición de ella, quejándose de que descuida la casa, y a menudo esto constituye un argumento adicional para justificar su violencia. Aunque persistan desigualdades flagrantes de ingresos entre hombres y mujeres, la dependencia material de las mujeres no es tan fuerte como en el pasado, una circunstancia que conlleva nuevas formas de dominación más sutiles. No obstante, muchas veces el temor a las dificultades materiales no es más que un argumento racional que se esgrime para retrasar la partida. El verdadero obstáculo para la partida de las mujeres víctimas de violencia no es la dependencia material, sino la dependencia psicológica. El acoso por intrusión. La mayor parte de los homicidios de las mujeres se producen durante la fase de separación. Efectivamente, la violencia y el dominio se acentúan en un momento y pueden perdurar mucho tiempo después. El hombre se niega a dejar marchar a su antigua compañera como si fuera posesión suya. No puede estar sin ella, la vigila, la sigue por la calle, la acosa por teléfono, la espera en la salida de trabajo. Puede ocurrir que la mujer se vea obligada a mudarse. Es como si la agresividad y la violencia que estaban contenidas durante la relación se liberaran. En Estados Unidos se han tomado medidas, protective orders, para proteger a las mujeres víctimas de este tipo de acoso sumamente peligroso, ya que puede acabar en asesinato. Desde que Jennifer ha dejado a su novio Robert, le llama por teléfono fijo varias veces al día, alternando declaraciones de amor y amenazas. Le deja mensajes en el móvil: mandaré fotos comprometedoras a tus padres, a tu trabajo. Sitúa su piso durante varias horas y ella no se atreve a salir porque tiene miedo. Cuando llama al interfono, no se atreve a contestar. Para vengarse, Robert escribe "te quiero" en su puerta e insultos en el buzón. Le hace llegar fotografías de ella con leyendas obscenas y poco después le envía peticiones de matrimonio. Jennifer conoció a Robert hace 5 años. Al principio existía una fuerte atracción física entre ambos. Rápidamente, ante las incoherencias del comportamiento de Robert, ella quiso abandonarlo, pero él la chantajeó con el suicidio y ella cedió. Más tarde, cuando volvió a intentar marcharse, escenificó su suicidio. Al volver del trabajo, la encontró en estado de coma y llamó a los bomberos. Aquí le socorrían, les decía: esta llamada es un abuso, la señorita es una histérica. Esta vez, lo que impulsó a Jennifer a marcharse fue la violencia física. Tras una discusión banal donde él la encontraba demasiado distante, le tiró del pelo, después se puso a arcadas sobre ella y la golpeó. Comprendo ese tío de Vilnuis,
Se sintió aterrorizada porque estaba hablando de suicidarse con ella. La detuvo durante toda la noche, quiso hacerle el amor y tomó fotografías de sus escarceos. Jennifer tuvo miedo de encontrar una situación, presentando una denuncia. Espera que se calme solo con el tiempo y ya no está demasiado segura de querer abandonarle. Cuando dejó mensajes de disculpa, se sintió desestabilizada, preguntándose si era normal protegerse tanto de un hombre que no le deseaba tanto mal. Se dice a sí misma que si continúa manteniendo un comportamiento normal, podría sentir ganas de verle de nuevo y le busca excusas. Si alguien que puede ser tan interesante y muy dinámico además, pero está perdido como un niño y no puede estar sin mí. En este caso clínico podemos ver la ambivalencia de Robert, te quiero, te odio, y también la ambivalencia de Jennifer. Se encuentra bajo dominio, una circunstancia que la incapacita para distinguir lo que es bueno para ella y lo que no lo es. Más adelante analizaremos cómo se puede llegar a unos comportamientos tan contradictorios que parecen desprovistos de sentido común. El homicidio del cónyuge. La violencia conyugal es una de las causas principales de mortalidad femenina, según el Ministerio del Interior francés. Cada 15 días fallecen 3 mujeres por violencias conyugales. En Estados Unidos, el 70% de las mujeres asesinadas mueren a manos de su compañero o un excompañero, y en ambos terceras partes de los casos al fallecimiento lo precedieron violencias físicas graves. El crimen llamado pasional goza de un estatus especial en la opinión pública porque parece tener algo de absoluto, de amor irremediable. En un estudio sobre el eco de crímenes pasionales en los periódicos, se percibe que matar por amor es, de entrada, para los periodistas y en consecuencia para los lectores, una circunstancia atenuante. Se excusa al criminal por el carácter imprevisible de su acto, pero además suele invocarse con frecuencia la contribución de la víctima a la génesis del crimen. De igual modo, durante los juicios, los miembros del jurado manifiestan habitualmente una secreta benevolencia hacia el criminal. Cabe preguntarse además si quizá no se trata más bien de una malevolencia inconsciente hacia la víctima, que no habría estado a la altura de un amor tan intenso. Los abogados suelen esgrimir la provocación de la víctima para atenuar la responsabilidad del autor. Asesinar al cónyuge puede ser un acto impulsivo cometido con un trasfondo de repetidas violencias y celos. En este caso, la degradación de la relación ha alcanzado tal paroxismo que el miembro violento de la pareja no soporta al otro. Entonces basta un incidente, aunque sea mínimo, para provocar el drama. También puede suceder que el fallecimiento solo sea un desliz. El agresor diría un accidente. En un contexto de violencia física habitual, basta con un golpe de más o un golpe de más grave que otro para que, según la fórmula jurídica, se pase a lesiones que han provocado la muerte de la víctima sin intención de causarla. Ya hemos comentado que el asesinato del cónyuge suele producirse con mayor frecuencia durante una separación, mientras que la mitad de las mujeres asesinadas fallecen a manos de un hombre que conocen íntimamente. Una cuarta parte de ellas son asesinadas cuando acaban de separarse. Las matan después de haberse marchado o cuando están planeando irse. El homicidio se corresponde con una toma de conciencia de la insoportable alteridad del otro. Vemos claramente que no se trata de amor, sino de fusión. Los celos patológicos, que también se han denominado paranoia conyugal,
están hechos de interminables rumias relacionadas con la compañera. El hombre depende de su compañera hasta tal punto que, como se siente abandonado porque se le escapa el ser, simplemente ella misma, prefiere matarla para dejar de ver esta alteridad. Por supuesto, después no puede vivir porque ella ya no está, y se sumirá en un estado depresivo importante que incluso puede acabar en el suicidio. Puede ocurrir que el asesinato haya sido más o menos premeditado, en el caso de algunos celos que, al considerar que han sufrido un perjuicio o una injusticia, matarían para obtener compensación. Al eliminar al otro, el celoso puede vengarse y decir así la última palabra. Puede ser cuando la compañera intente huir. En este caso, la rumia rencorosa y celosa del hombre se acentúa. Se va a enterar. Las cosas no van a ser así. Si me deja, no la va a tener ningún otro hombre. Este pensamiento obsesivo invade al sujeto hasta tal punto que no puede considerar otra solución que no sea el asesinato, aunque puede resultar perjudicial para sí mismo. El asesinato de la compañera constituye un acto de dominación extrema. Por supuesto, la ingesta de alcohol o drogas puede desempeñar un papel al eliminar las inhibiciones y liberar las pulsiones agresivas. Pero al principio se trata de la afirmación de su propia omnipotencia, que solo puede imponerse a costa de la negación del otro, de su valor. Violencia cíclica o violencia perversa, saber distinguirlas. Vamos a dejar aquí este video, que ya se nos hizo bastante largo, y vamos a continuar después en la página 34. El ciclo de violencia es una violencia cíclica o perversa. ¿Cómo distinguirlas? Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. No olviden comentar. Muchas gracias por escuchar.